quiero entender algo. Dos Bocas va a costar 8,900 millones de dólares. ¿Cuántos barriles va a poder procesar de petróleo Dos Bocas, Ramsés? 340,000 barriles de crudo de pesado. A ver, 340,000 barriles. Sí. Y estoy viendo que la planta de Deer Park procesa 340,000 barriles y le va a costar al país, números redondos, 600 millones de dólares. O sea, casi una quinceava parte de Dos Bocas. Casi una quinceava parte. Para procesar la misma cantidad de barriles. Exacto. Número uno, se me hace entonces que nos están viendo la cara de estúpidos a los mexicanos gastando 9,000 millones de dólares, números redondos, en Dos Bocas. Se me hace que es una estafa y que está saliendo demasiado cara, porque si una refinería procesa 340,000 barriles y costó 600 millones de dólares, y están construyendo una con la misma capacidad productiva por 9,000 millones, pues aquí hay algo que no encaja, número uno. Número dos, ya sé que el presidente ama su tierra y quiere dejar una obra faraónica en Tabasco, pero con lo que está gastando en Tabasco, se podría haber comprado 15 refinerías de las muchas que hay en venta en el mundo. ¿Y cuál es y cerrar todas las de México? A ver. Bueno, Eduardo, primera pregunta. La refinería de Dos Bocas, como bien lo comentas, va a costar la cantidad de 8,900 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia con la de Deer Park? La de Deer Park tiene más de 40 años que... Pero produce lo mismo. Yo lo sé. A ver, produce lo mismo a fin de cuentas. Sí, pero ya el activo ya está instalado desde hace más de 40 años y lo único que se le hizo es inversiones en modificaciones para incrementar el volumen de la capacidad. Será lo que quieras. ¿Por qué no se compraron refinerías ya hechas? Tú sabes que hay venta de refinerías en Estados Unidos, se venden muchas refinerías. Sí, hubiera sido mejor comprar refinerías en Estados Unidos que gastar el dinero en una refinería que, según los expertos, cada vez que hay un huracán se va a inundar. Sí, y eso lo hace Aramco de los países de Arabia Saudita, lo hacen, ellos compran refinerías y tienen refinerías en Estados Unidos y mandan su crudo a refinar y les regresan su combustible. ¿Qué es lo que sucede, Eduardo, con las 6 refinerías que tenemos en nuestro país? Ya sabes que la de Tampico Madero tiene más de 100 años, inició en 1914. Entonces, ahorita el problema radica en nuestro país, que nosotros somos el 5º país a nivel mundial en el mercado de combustibles de mayor volumen. Nosotros consumimos mucho combustible, tanto gasolina como diésel. El problema de las 6 refinerías es que del total de la capacidad que está instalada, solo se está utilizando el 50%. ¿Cuántos barriles se procesan diariamente en las 6 refinerías? En el último dato del mes de marzo eran 720,000 barriles y salía el 33% de gasolina. O sea, lo doble de Deer Park. Con las 6 refinerías estamos hablando. ¿Por qué no haber comprado otras 3 Deer Parks ahí en Luisiana y en Texas? No me has podido contestar mi pregunta. Porque las 6 refinerías en nuestro país, te comento y te digo, se utiliza menos del 50% y la vida útil de estas 6 no sé cuándo van a tener. Entonces, si sale más caro arreglarlas, ¿por qué no comprar una que está funcionando en Estados Unidos? Más bien dicho, ¿para qué hacer una refinería de 340,000 barriles y por qué no hacer mejor una de 100,000 y ver en otra parte del mundo una refinería en Estados Unidos? O sea, lo que me queda claro es que hay una política petrolera estúpida, que es gastar dinero en una refinería que no necesitábamos, que nos va a costar una lanota. ¿Y cuándo se va a recuperar esta inversión, Esa es acuérdate que la inversión de Dos Bocas no está ligado a un préstamo financiero, sino que sale del presupuesto. Por lo tanto, claro, la decisión es... Sale presupuesto y por eso no ha habido vacunas, por eso no hubo una buena campaña contra la pandemia, por eso y por aquello. La verdad, no nos hagamos tontos. Eduardo Sodi. Bueno, pero además de pensar si las refinerías que se están vendiendo, si son nuevas o son viejas y por eso necesitamos construir aquí una nueva, se destruyó aquí en México hectáreas y hectáreas de manglares para producir para generar esta nueva refinería de una forma tan extrema que va a tener una afectación climática. Pero voy a algo más.
el mundo está cambiando a otro tipo de energías. El propio estado de California, el gobernador de California, acaba de establecer que ya no va a dar más permisos de exploración o de fracking. Y todos aquellos que los tienen y están ahorita extrayendo petróleo, para 2045 van a estar cancelados. Es decir, ni siquiera pienso que tengamos que crear una nueva refinería o hacer una nueva refinería porque nos debe de durar 100 años. En 100 años el petróleo ya no va a ser necesario en ninguna parte del mundo. Estamos cambiando. Pero México siempre llega tarde a todo. A ver, y quiero corregir algo. Estamos comprando el 50% de Deer Park en $600 millones. Sí. Es decir, que la refinería, su valor sería $1,200 millones. 50%. Todavía es una séptima parte de lo que es Dos Bocas con la misma capacidad de procesamiento. Es a lo que voy. La capacidad, una refinería a la vez, y esto lo aprendí a Ramsés, una refinería a la vez por su capacidad de procesar barriles de petróleo. Claro, y sobre todo la salida de combustibles de gasolina y de diésel, porque suponiendo, Eduardo y todos, suponiendo que Pemex le autorizaran en Estados Unidos que todo el volumen de la salida de la refinería de Deer Park la pudieran traer aquí a México, podríamos decir que tendríamos la autosuficiencia, pero el problema es que hay dos condicionantes: que las 6 refinerías estén a más del 85% de su utilización y que nos autoricen que Deer Park podamos traer todo el producto de los combustibles que salgan de allá. Esa es una de las dudas que no creo que se pueda realizar. Carlos. Aquí estamos hablando de que se está despilfarrando el dinero, ¿sí? Okay. Pero hay que recordar los 1,500 millones de pesos que cuando se compraron 700 hectáreas para hacer una refinería en el estado de Hidalgo, que es la barda más y cara. Y también en ese momento lo criticamos. Que es la más cara. No, estamos de acuerdo. Estamos en el futuro, Carlos. En el futuro. No. Pero estamos viendo cómo en Pemex o cómo Pemex ha servido de pretexto para dilapidar, me atrevo a decirlo, miles de millones de pesos. No, perdóname, te corrijo. Miles de millones de dólares. Sí. La enciclomedia nos costó $3,000 millones y no sirvió. O sea, este es un rosario de despilfarros, gobierno tras gobierno tras gobierno. Es una triste realidad. Son las políticas públicas del fracaso, entonces, Eduardo. Pues sí, por eso el país no sale y tiene más del... Yo calculo que como el 70% de pobres, porque las definiciones de pobres que en México usamos son bien amables, ¿eh? A ver, Ramsés. Y otra cosa, Eduardo, que no hay que olvidar, si se llegase a hacer la compra al último cuarto de este año de Deer Park, hay que asumir lo que acabo de decir. Vas a tener un activo de 1,200 millones. Vas a tener los pasivos de corto plazo y largo plazo del negocio de esa refinería. Vas a tener que incrementar la nómina de salarios, que son salarios de Estados Unidos. Y vas a tener que tener ciertos seguros y riesgos que tiene que ser un dinero. ¿Pero por qué tienes que aumentar los salarios si los trabajos van a ser los mismos? Sí, pero depende de las condicionantes, porque tal si dicen los trabajadores, no me quiero quedar, quiero un aumento de salario. Bueno, Shell está anunciando que el valor de los activos de hidrocarburos en la refinería actualmente, en efectivo, entre 250 y 350 millones de dólares. O sea, que la operación va a acabar siendo de casi 950 millones de dólares. Sí, qué bueno que dice ese dato, porque es el activo de la planta más el activo de la materia prima. Los fierros, claro. Exactamente. Ay. ¿Cuál fue el poeta que dijo México, el petróleo y los veneros del diablo? No sé. ¿Qué poeta dijo? Que el petróleo era la maldición. Fue la maldición de este país, el petróleo. López Velarde, claro, y después se dio un tiro. No fue por Rosario, fue por la mala administración del país. Concluye, mi querido Ramsés. Bueno, yo creo que la propuesta de carta de intención nos dice que va a estar ligada a la regulación de Estados Unidos y los acuerdos a final de cuentas que se logren. Pemex es un gran reto para el futuro, pero el problema es, ¿tendrá el suficiente dinero para darle mantenimiento a las 6? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.